Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es lo que nos dejó la cumbre de mandatarios afro que tuvo lugar en Cali y Cartagena. Nuestro hashtag numeral Afroamérica. Bienvenidos. La herencia africana para mí es cultura. Para mí sencillamente es el mejor regalo que le ha hecho la vida al mundo. ¿Recuerdas en dónde naciste? ¿Te acuerdas? Y la madre que te parió. Eso que tu corazón dice, lo que eres tu propio yo. Bueno, para hablar de los temas que se plantearon en la cumbre de mandatarios locales afro, estamos en el set de Canal Capital con Jenny Latorre, exdirectora de las comunidades negras del Ministerio del Interior y ahora investigadora de la institución Afros Iberoamérica. Bienvenida, Jenny. Pastor Murillo también, que pasó por la misma dirección y es actualmente un miembro colombiano del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, y Jaime Arocha, quien nuestros televidentes deben conocer como columnista de El Espectador, antropólogo de reconocida trayectoria como profesor de la Universidad Nacional, ¿verdad, Jaime? Sí, señor. Bueno, les propongo que para comenzar el debate miremos una primera nota sobre el tema de la cumbre y Colombia. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Cali y Cartagena fueron sede de la tercera cumbre mundial de mandatarios y alcaldes afrodescendientes. Allí se dieron cita más de 800 ministros, legisladores, alcaldes, concejales y líderes sociales para profundizar el diálogo político y la cooperación internacional, todos bajo el lema Conectando la diáspora africana para la prosperidad. Hombre, que nuestros pequeños empresarios o medianos empresarios hayan tenido la posibilidad de haber hecho transacciones comerciales por 3.800 millones de pesos en unas 8 horas de trabajo es algo muy satisfactorio. En Colombia, según el censo del DANE 2005, de los 41 millones de habitantes, el 10% se autorreconoce como negro, afrocolombiano, palenquero o raizal. Las regiones con mayor presencia afrocolombiana son la costa pacífica, la franja costera del Caribe, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia. En el país hay más de 108 municipios con mayoría de población afro. En Colombia, aunque no parezca o aunque no se crea, aún persiste la discriminación contra la población afro, según el Observatorio de Discriminación Racial. Si bien la Constitución de 1991 incluyó importantes aspectos relacionados con la no discriminación, el problema continúa con marginalización, pobreza y vulnerabilidad. La discriminación de los afrocolombianos pasa por la desigualdad en educación, desigualdad en empleo y la dificultad en la formulación y aplicación de políticas y programas adecuados, diferenciados y eficaces que atiendan las necesidades de la población afro. Por ejemplo, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la tasa de desempleo de la mujer afro en Colombia es del 24.2% y el subempleo y la informalidad del 67.7%. Pero no todo es discriminación y racismo. En noviembre de 2011, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1482, conocida como la ley antidiscriminación. Sancioné la ley antidiscriminación que castiga con multas y penas de prisión a quien arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razones de su raza, de su etnia, de su religión, de su nacionalidad
ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual. En Colombia, a partir de esta ley, quien quiera discriminar a alguien por su color tiene que pensarlo 2 veces. ¿Qué hacer entonces para abordar la superación de inequidades y desigualdades por razones de raza? Muchos estudios han recomendado a Colombia tomar medidas urgentes como la intervención de aspectos como la educación, el empleo y trabajo, salud, tierra, territorio y derechos económicos, sociales y culturales de la población afro. Además, se recomienda implementar el sistema de acción afirmativa para asegurar el aumento de las oportunidades de empleo en el sector público y privado para las comunidades afro, promoviendo la cohesión social de esta población. También se ha recomendado asegurar los derechos territoriales y la posesión de las tierras que estos pueblos han utilizado en forma ancestral, ya sea a través de normas legales o por la vía del reconocimiento de las ocupaciones históricas. De esta manera se logrará un desarrollo adecuado y permanente de las poblaciones afro en Colombia. Siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo, y aquí se habla mal, Bueno, esta es la tercera cumbre, Pastor, ¿verdad? Y usted estuvo involucrado en esta organización. Sí, Laura, buenas noches, televidentes. Bueno, tuve la responsabilidad de coordinar la promoción internacional de la cumbre, promover la participación de nuestros invitados internacionales particularmente. ¿Y cómo surge este proceso de cumbres? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el proceso de cumbre, de las cumbres de alcaldes y otros mandatarios afrodescendientes inició en el año 2009 con una primera cumbre que tuvo lugar en Nigeria y la segunda cumbre en Senegal. Allí en esta segunda cumbre, Colombia, con la participación del señor vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y Oscar Gamboa, el director del programa presidencial afrocolombiano, recibieron el mandato de hacer la tercera cumbre en Colombia. Las 2 primeras cumbres ocuparon, la primera del tema de la participación política y la segunda de la cuestión del VIH-Sida. En esta oportunidad, el tema central fue el del desarrollo económico. Y la próxima es en El Salvador. No, la próxima hubo... Perdón, perdón, no en El Salvador, en Salvador, Brasil. Va a ser en Costa de Marfil en el 2014 y en el 2015 en Salvador de Bahía, en Brasil. Hubo una disputa allí porque las informaciones de prensa no apuntaban a eso. Evidentemente, Salvador de Bahía aspiraba a ser la sede de la próxima cumbre. La vicealcaldesa Celia Sacramento vino muy decidida con una gran delegación, pero por razones de rotación geográfica, finalmente los participantes concluyeron, los alcaldes concluyeron que la cuarta cumbre se llevará a cabo en Costa de Marfil y la quinta en Salvador de Bahía. ¿Ustedes creen que este proceso de cumbres es útil? En la medida en que yo creo que se enfoquen solidaridades internacionales a propósito de por lo menos parte de los problemas y los retos que enfrentan los pueblos de ascendencia africana en Colombia. Yo, por ejemplo, quisiera preguntarle a Pastor, en este contexto internacional y considerando que él ha estado en todas las cumbres, ¿cómo figura la Ley 70 y la territorialidad colectiva de las comunidades negras? O la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en ese contexto, o cátedras similares que pueden tener lugar en otros países del mundo con propósitos comparables de combatir la discriminación. Antes de que Pastor le conteste eso, Jaime, ¿por qué no le pedimos a Jenny que explique qué es la Ley 70 y cuál era el objetivo de la Ley 70? Que aparte creo que Pastor fue uno de los... de quienes concibieron la Ley 70, de quienes la redactaron. Entonces, quizás debamos explicar eso. Bueno, Laura, gracias, y también a los televidentes. La Ley 70 nace con un proceso detrás. Como hablábamos con Zulia, que estábamos con Zulia Mena, sentadas en un hotel revisando algunos temas. La Ley 70 ya es el final de una etapa, y de una etapa que comienza desde los 70. Cuando aquí vinimos a la universidad y estaban otros por Colombia,
todos estábamos pensando qué hacer para que la negritud se convirtiera en un tema sociopolítico. O sea que eso tiene un antes, pero al pasar los 80 y los 90, especialmente el fin de los 80, los territorios se convierten en el caballo de batalla para que el Estado colombiano reconozca la negritud, porque en este momento era comunidades negras, la negritud como un proceso que se refrendaba con el reconocimiento territorial de las comunidades negras asentadas. Pero fíjate que la ley 70, que además tiene un vector, como dice Rodecindo Castro, el maestro, tiene un vector campo poblado, también amplía reconociendo derechos culturales y ampliando hasta la protección de la educación y la protección de la participación política, pero lo fundamental de la ley 70 es la protección y el reconocimiento de la negritud, no solo como un asunto sociopolítico, sino como un asunto territorial y protección realmente de estos... Es la que garantiza la titulación. La titulación es una manera de cómo proteger los lugares donde se desarrollan los territorios, porque la titulación se da sobre la tierra, pero hay una noción de territorio que es la que se buscó proteger con la ley 70, que involucra cultura, que involucra historia, que involucra gastronomía, que involucra derechos. Creo que esa distinción es clave para entender. Sí. Bueno, entonces ahora sí le damos la palabra a Pastor para que le conteste al profesor Arocha. Bueno, el profesor Arocha hay que recordar que también hizo parte del proceso de formulación de la ley 70 y además ha sido, desde luego, uno de los cronistas más destacados de esta materia. ¿Usted también la redactó? No, en parte lo que pasa es que a Pastor y a mí nos tocó una lucha muy dura porque los antropólogos del Instituto Colombiano de Antropología negaron que existía una identidad afrocolombiana. Y Pastor y yo hicimos una ponencia conjunta sobre el origen de esa identidad como forma de resistencia contra la esclavitud y distinguimos los distintos procesos de resistencia, comenzando con el cimarronaje, etc. Y esa intervención que tuvimos quedó muy registrada en la memoria de las personas y en los antecedentes de la ley inclusive. Sin duda alguna fue un producto colectivo la ley 70 del 93. Pero bueno, conectando la ley 70 con este proceso en que nos encontramos ahorita, este proceso de la cumbre que hace parte, bueno, lo que diría es que el propósito de la cumbre o ese eslogan de conectando la diáspora para la prosperidad se cumplió realmente a satisfacción. Y en el caso particular de digamos, el impacto o cómo se articula con un instrumento como la ley 70, hay que destacar que a esta cumbre vinieron más de 15 legisladores internacionales y la mesa de legisladores en sus deliberaciones, parte de sus propósitos era producir un proyecto de ley marco para la región, para América Latina particularmente. Un proyecto de ley marco de igualdad de oportunidades. La ley 70 ha sido el referente legislativo más importante en la región. Digamos, es la expresión de reconocimiento de los derechos civiles de los afrodescendientes, y usted va a Ecuador a mirar la legislación sobre derechos colectivos de los afroecuatorianos y encuentra que casi está calcada la ley 70 del 93. Esta ley es modelo a nivel de América Latina. Lo que hicieron en esta cumbre los legisladores fue trazar unos lineamientos para una ley de igualdad de oportunidades, pensando en escalar en un estadio mucho más alto en la atención de las cuestiones de los afrodescendientes. Pero, Laura, yo quiero decirte algo que aquí, como dice el doctor Pastor, está hablando de cómo lo internacional sirvió en la cumbre, pero yo voy a hablar de lo nacional. La cumbre sirvió de marco para que el Estado también mostrara, en el caso, voy a hablar de las TIC, del Ministerio de las TIC, donde yo también tengo una consultoría en un tema afro. También sirvió para tomar experiencias de la región, como en el caso de la educación, y cómo la educación es una herramienta muy fundamental en este momento en que se ha avanzado también en Colombia y en la región en el tema de poner en la agenda, sobre la agenda de los gobiernos, el tema de la visibilidad y de la inclusión y de las herramientas como las TIC, como herramientas para disminuir la invisibilidad,
de las comunidades afro, no solo en Colombia, sino en la región, ¿no? Mire, podemos concentrarnos un poquito en la noción de territorio que usted nos acaba de plantear, porque me parece que la distinción que usted hizo frente a, digamos, protección de la tierra y protección de territorio, que es una noción mucho más amplia, me parece muy importante para entender, digamos, el impacto de la Ley 70. Cuando vimos la nota, aparece ahí Oscar Gamboa, director del programa presidencial para las comunidades afro, hablando de la cantidad de negocios que se habían logrado hacer en la cumbre. Y yo lo que les quería preguntar es si esa noción de territorio, tal como usted la planteaba, se ve amenazada por alguno de estos negocios o por alguno de estos modelos económicos que se están planteando hoy en día a nivel rural. O sea, ¿cómo ven ustedes el concepto de territorio vinculado al modelo económico que está planteando el país? Bueno, sin duda alguna, los desafíos son elocuentes. Hay una situación que tiene que ver con la economía extractiva que ha primado en los territorios colectivos de los afrodescendientes. Hoy mismo leía una columna de Collazos que daba cuenta de, digamos, cómo fue el proceso histórico de expoliación que se vivió en Andagoya, que es mi pueblo. Yo soy de Andagoya, que fue la sede del último enclave minero que hubo en el Pacífico. Entre 1914 y 1974 se extrajeron de allá grandes toneladas de oro y platino. Y claramente, pues las comunidades de la región han estado en una situación cada vez mucho más desigual en términos de oportunidades, en términos de condiciones de vida. De manera que la expectativa que teníamos con la Ley 70, y eso hay que señalarlo claramente, era que nos diera la oportunidad de dar un salto cualitativo en términos de opción de desarrollo para la población afrodescendiente. Infelizmente, ese propósito no se ha cumplido. Bueno, claro, Pastor, no se ha cumplido también por el problema de la inclusión en la cartografía del conflicto a partir del 94 de la totalidad del territorio del litoral pacífico. Es decir, en el 92, cuando estuvimos juntos por primera vez en Quibdó, nosotros viajábamos por el Baudó solos, ¿sí?, tranquilamente. Ya en el 96 la situación era muy compleja. Entonces, ahí hay un factor muy importante que ha sido el destierro de las poblaciones. Hay una estadística que dio Fernando Urrea en un foro en la Universidad Nacional, en el cual él dice que más del 40% de la población afro del Pacífico ha sido desplazada. Entonces, con esa cojera demográfica es absolutamente imposible que el modelo de territorialidad que ampara la Ley 70 pueda florecer. El otro problema fundamental, me parece a mí, es que en general los gobiernos que se han sucedido desde la aprobación de la Ley 70 están comprometidos con modelos de agricultura industrial, monocultivo de diferentes productos. Y ese modelo de agricultura pequeña basada en el policultivo, rotación de cosechas, en fin, para mí es uno de los modelos más fascinantes que hay en la tierra. Infortunadamente no recibe los apoyos necesarios. Es necesario hacer investigación sobre el funcionamiento de esa estrategia. Mucha gente está diciendo, porque parte de, digamos, entre comillas, el negocio de la Ley 70 fue que a la gente negra se le reconociera el aporte que hacía en la sustentabilidad ambiental. Entonces ahora dicen, eso es mentira. Las formas de agricultura tradicionales, formas de agricultura y de cuidado de los animales, la combinación de agricultura y minería, eso no es sostenible. Eso es una ficción, porque hay una tendencia muy grande a decir que no había identidades afro, eran unas identidades amorfas, y entonces la gente negra
a partir de 1988 más o menos, se empieza a montar en el carro de la oportunidad y del oportunismo y a falsear una identidad para poder empezar a reclamar los derechos que en el mundo entero en ese momento se empiezan a reconocer, los llamados derechos de tercera generación, dentro de los cuales la identidad es muy importante. Entonces hay una tendencia perversa hoy en día a decir que las identidades no existieron, que hubo unos adalides de las comunidades y unos académicos que se empezaron a inventar el modelo, por una parte, y que dentro de esa invención la noción de sostenibilidad ambiental también se introdujo. Entonces, en este momento es urgente recuperar la investigación sobre ese modelo de producción para demostrar que sí es sostenible, que la persistencia de la biodiversidad en muchas regiones del litoral tiene que ver con ese modelo, y además que ha asegurado la alimentación de gran cantidad de comunidades. Yo creo, Jaime, que esa falsa dicotomía entre desarrollo y diversidad, que es lo que ha tenido en gran medida a las poblaciones del Pacífico en esa trampa de pobreza y en esa espiral de pobreza, pues ya está derrotado. A mí me parece que experiencias como las que vivió el país, Colombia, en el 2011, con esa ola invernal, donde gran parte de nuestro territorio nacional se vio seriamente afectado, y que pone en evidencia que la necesidad de garantizar un equilibrio entre desarrollo y medio ambiente es determinante para la supervivencia de todo. Es decir, los ejemplos están a la vista, de manera que yo creo que nos falta seguir trabajando en hacer conciencia colectiva en torno a estos asuntos. Hay un tema, Laura, que lo venimos enarbolando las mujeres. Acabamos de terminar una investigación con Intermón, una investigación de 4 países, y la de Colombia fue empoderamiento y participación política de las mujeres negras, afrodescendientes y palenqueras en los últimos 10 años. Parecería solo hablar de poder y participación, pero nos remontó al debate de la ley, la noción de desarrollo e identidad, porque nos dimos cuenta que en los movimientos sociales de comunidades negras, ahora afrodescendientes y palenqueras, dentro de todo el contexto de la noción y de la discusión de lo rural, se ha convertido también en un tema a discutir, porque, como lo dijo aquí Jaime, todo este problema del desplazamiento y de las movilizaciones, porque también hay que profundizar algunos conceptos, desplazamiento y movilizaciones forzadas, han creado una nueva puesta en escena, que es la ruralización de las ciudades, que no son guetos, pero que hay una periferia que está cogiendo a una densa población afro que se queda en el aire, que le dicen flotante, pero que está construyendo y luchando por esa noción de territorialidad que continúa siendo rural, pero en la urbe. La ciudad. Ajá. Bueno. Entonces esa noción de desarrollo, esa noción solo ambientalista está sometida ahora al debate. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos, siguiendo hablando de Afroamérica. Puedo, es que... Seguimos en Canal Capital hablando de numeral Afroamérica a propósito de la cumbre de alcaldes afro que tuvo lugar en Cali, Cartagena. Habíamos quedado con unas afirmaciones de Jenny de la Torre sobre el traslado, a ver si te interpreté bien, el traslado del concepto de territorio, entendido de la manera amplia, como se plantea en la Ley 70, a las ciudades. Y yo me pregunto si eso todavía no está un poco abstracto. ¿Qué significa eso en la práctica? Yo voy a dar un ejemplo. Debo comenzar por la agricultura femenina en regiones como la del Baudó o el Atrato Medio,
que se basa en una plataforma elevada, puede ser una canoa, que las mujeres rellenan con tierra de hormiguero y donde se ponen aliños, cosas para el sancocho, pero se pone una pequeña planta de una palma de coco. Esa palma se entierra con la placenta del niño que esa mujer ha esperado. Y de ahí en adelante esa mujer, ese recién nacido llama a ese árbol que crece sobre su placenta mi ombligo. Tiene un poderosísimo valor simbólico. Y cuando nosotros vimos los primeros fuertes desplazamientos de, digamos, el Atrato y el Baudó hacia Quibdó, lo primero que instalaban las mujeres en los barrios nuevos de Quibdó era su azotea. ¿Sí? Eso es una manera de ruralizar la ciudad de Quibdó. Y aquí en Bogotá ya hay imaginación de cómo montar barrios de gente afro que mantengan la agricultura femenina dentro de la noción moderna y contemporánea de agricultura urbana, que tú sabes que tiene una vigencia gigantesca en muchísimas partes del mundo. Es decir, esa sería una manera de ruralizar la urbe. La otra que me pareció propuesta no en este encuentro, sino en el primer encuentro del pueblo afro en Quibdó, que tuvo lugar entre el 23 y el 27, es la validación de los conocimientos médicos de parteras y médicos raizales en la ciudad, y de igualarlos con el conocimiento de la medicina académica, digamos. Y dice en la reglamentación, la propuesta de reglamentación del capítulo 7 de la Ley 70, que no está reglamentado, dice que el sistema de salud incorpore la medicina tradicional afrocolombiana en igual de condiciones y con un salario comparable. Eso me parece a mí un logro enorme, que implicaría traer ese campo y esa selva a la ciudad, porque esas medicinas son impensables sin todo el conocimiento botánico que es riquísimo en estas comunidades. ¿Qué querría decir eso? Que también impulsaría un comercio de plantas, raíces y demás hacia las ciudades, ¿sí? Entonces pienso en esos dos ejemplos. Y hay otro tercero, claro. la minga económica. La minga económica, ya sabes que en la región, en lo rural sobre todo, es esa forma comunitaria de iniciar acciones que permitan un ingreso económico, la minga económica, ¿no? Y si tú vas a la periferia, a barrios de Bogotá, donde hay un grueso especialmente de mujeres, ¿no? Organizadas en el tema de la minga económica. Y ellas están desarrollando con esa minga de trabajo con la misma noción como lo hacían en Tumaco o en pueblos del Chocó, y con esa misma noción rural ellas están trabajando en la urbe. Y de hecho le denominan lo mismo, la minga. Bueno, les propongo ahora que sigamos hablando de Colombia, pero en clave latinoamericana. Miremos una segunda nota sobre las comunidades afro en las Américas. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Mamá África te llama mamá África. La discriminación racial es definida por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. En 1965, y en rechazo al sistema del apartheid impuesto en Sudáfrica, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos y que entró en vigor en 1969. La Convención, de 25 artículos, establece la definición y alcance de la discriminación racial prohibida por la Convención y las obligaciones de los estados, el establecimiento de un órgano de vigilancia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Además de la convención, la ONU declaró el 21 de marzo como el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo. La Federación Afroamérica 21 estima que de aproximadamente 520 millones de habitantes en América Latina, 150 millones son afrodescendientes. Del total de latinoamericanos, el 40% de ellos que vive bajo la línea de pobreza son afros. En algunos países la población afro es mayoría, como en República Dominicana, donde representa el 84%, Cuba con el 62% y Brasil, según cifras de Afroamérica 21, alcanzaría el 45%. En la región andina, países como Brasil y Perú han excluido la medición de la población afro de su censo. En otros, como Colombia, las cifras oficiales la ubican en un 10.62%, mientras que según cifras no oficiales alcanzaría un 26%. Solo países como Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia en el 2009 han reconocido a nivel constitucional a los pueblos afrodescendientes. Sin embargo, se evidencian pocos mecanismos que garanticen la participación directa y la toma de decisiones de las comunidades negras en la región. El tratamiento legislativo varía en América Latina y el Caribe, desde países sin ninguna normatividad antidiscriminatoria, ni para afrodescendientes ni para otros grupos, como en Chile y El Salvador, hasta países con extensa legislación dirigida a afros como Colombia, Ecuador y Brasil, pasando por países con poco reconocimiento a los pueblos afros, pero abundante legislación antidiscriminatoria como Guatemala y Bolivia. La legislación dirigida a los afrodescendientes en la región se caracteriza por la creación de instancias a nivel nacional para la equidad racial, la titulación de tierras colectivas y la inclusión de cátedras afro en los pensum escolares, pero existe poca normatividad en materia de acción afirmativa. Entonces, ¿cuán lejos está la democracia racial en América Latina y el Caribe? Bueno, nos habíamos quedado en una discusión que tenía mucho que ver con el tema de globalización económica versus identidades. Y uno ve una especie de fragmentación, ¿no? De reconocimiento de la diversidad por un lado y una tendencia integradora a nivel, digamos, a nivel regional, a nivel mundial por otra. ¿Cómo se casan esas dos tendencias? ¿Cómo se hace para que una apertura económica no arrastre con todas las identidades en cada uno de los países como vimos en la región? Bueno, uno de los productos que estaba implícito, se planteó, estuvo sobre la mesa en materia de discusión de esta cumbre, cuando se habló del tema de desarrollo económico, fue el de por lo menos trazar una línea en la perspectiva de un TLC alternativo, un TLC sui generis. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de que conectando la diáspora para la prosperidad económica y social, del otro lado, del África, por ejemplo, de los 1.000 millones de habitantes, hay alrededor de 800 millones con los cuales hay una relación muy estrecha entre esa población y los 200 millones de afrodescendientes que se estima hay aquí en las Américas. Y hay unos referentes culturales que pueden ser potencializados desde el punto de vista económico. Damos un ejemplo, el borojó, que es un producto típico de la región pacífica nuestra. Pues un vaso de borojó seguramente no le sabe igual a Laura Gil, ¿sí? Pero es posible que a un africano o a un brasilero, ¿sí?
encuentra allí unas afinidades. Entonces, desde el punto de vista económico, lo que identificamos fue esta cumbre debe trazar unos lineamientos, debe abrir unas puertas para que se identifiquen unos productos que puedan ser susceptibles de intercambio comercial. Eso es una forma de aproximarse no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural. Es decir, cómo la dimensión cultural puede ser aprovechada dentro de las expectativas económicas para avanzar el desarrollo de estos pueblos. Y usted fuera del aire hablaba del potencial de la música. Bueno, a ver, a mí me impresionó mucho la experiencia de la ronda de negocios alrededor del Festival Petronio Álvarez en 2011. Me pareció significativa la participación de la Fundación Aqua. ¿Sí? La Fundación Aqua llevó gente auspiciada por ellos que sacaron como producto principal música y marimba. ¿Sí? Inclusive tenían muestras de marimbas portátiles de unas señores que bailaron y unas muchachas que bailaron dentro de una propuesta de innovación de la marimba. A mí, confieso, en ese festival me produjo eso una cantidad de estertores, pero de otro lado veo que allí hay una potencialidad muy grande para la participación de las comunidades, qué sé yo, gente que uno ha conocido en Tumaco, en diferentes partes como músicos y que han empezado a sobresalir en Cali, por ejemplo. Wisman Tenorio y su grupo, por ejemplo, en 3 años ya es prácticamente un fenómeno gracias a su participación en el Petronio. Hay gente que ve eso de otra manera, pero a mí me parece importante que se está potencializando una participación que implicaría un pensamiento global sobre el medio ambiente, porque si nosotros sacamos marimba, tenemos hacia los mercados internacionales, tenemos que desarrollar a partir de elecciones que fueran globales, tenemos que desarrollar maneras de proteger las selvas donde está la palma de chonta, que es la que sirve para fabricar la marimba y que está amenazada. Sin duda alguna hoy está amenazada. Es decir, si uno habla con los marimberos, pues un problema es conseguir las chontas adecuadas. Entonces, eso de la marimba me parece muy interesante porque es un instrumento que abre posibilidades de participación, pero afirmando también lo que estaba diciendo Jenny, es una manera de ruralización de la ciudad. Es decir, ciudades como Cali se han teñido de una ruralidad que antes no tenían, ¿sí? Añadida, claro, a las colonias completas que se han mudado a lugares como el distrito de Agua Blanca, ¿sí? Es una gente que va con su música y su identidad fuerte y la lucha, ¿sí? Hay un tema sobre potencial económico y el científico Cuero estuvo en la cumbre, lo explicó ampliamente. Hay un potencial económico que es la creatividad. Nuestras comunidades son altamente creativas como una base económica y como puntal de desarrollo. A través de los medios de comunicación y la producción de contenido, que es lo que está tratando ahora el Ministerio de las TIC, de promocionar como una manera de base de desarrollo económico. Si la comunidad muestra qué tiene, qué es lo que una comunidad tiene que la otra no tiene, lo hablamos en una mesa con los representantes del Senegal, con los de Honduras y con los de Ecuador y el Chocó, estaba la alcaldesa. Estábamos sentados allí escribiendo qué tiene Senegal que puede serle útil al Chocó y qué tiene el Chocó que puede serle útil a Honduras. Y la creatividad también es un insumo económico y desarrollo. Y de eso se debatió. Y hay una cosa que hay que decir, sobre todo, Pastor, que en la cumbre se estableció una alianza estratégica internacional. ¿Entre quiénes y quiénes? Eso se lo voy a dejar especialmente la cumbre adoptó una declaración y un plan de acción, y uno de los aspectos sustantivos fue la decisión que adoptaron los alcaldes y gobernadores, todos los mandatarios participantes en la cumbre, de crear una alianza
de africanos y afrodescendientes a nivel de autoridades locales para profundizar el diálogo político y la cooperación internacional en favor de los africanos y los afrodescendientes. Entonces quedó una representación. Pero a ver, ese tipo de diplomacia, que es una diplomacia municipal, es decir, entre ciudades y ciudades, municipios y municipios, ¿se puede hacer sin el apoyo de los gobiernos centrales? Si los gobiernos centrales no le apuestan a eso. Bueno, hay un desafío allí y hay una oportunidad. Felizmente esta cumbre contó con un respaldo muy decidido del gobierno nacional. El presidente Santos estuvo instalando la cumbre, el vicepresidente estuvo durante toda la participación de la cumbre. Fue durante la instalación que dijo que Alfonso Gómez Méndez y Amílcar Acosta eran los ministros afrodescendientes del gabinete. Sí, ¿Y cómo fue recibido eso, Pastor? Esa afirmación la hizo el presidente en el acto de instalación. Lo que creo aquí, yo recogería las palabras del vicepresidente Angelino Garzón, que dijo en algún momento, bueno, aquí lo que toca es cogerle la caña a los ministros y asegurarse de que ellos realmente desarrollen políticas, desarrollen acciones que vaya en favor de la población afrodescendiente, que ellos construyan una agenda institucional, una agenda gubernamental que impacte positivamente a la población afrodescendiente. Vamos a las preguntas de los televidentes. ¿Les parece? Les hago una y nos vamos a una pausa. La primera es de Dillinger Aragón, que pregunta si el reconocimiento de del pueblo afrodescendiente, el reconocimiento constitucional en el 91 es tardío en la región o no. Pionero en la región. Pionero. Yo creo que, bueno, este es algo que debió haber ocurrido hace mucho tiempo, sin duda alguna, pero lo importante es que ocurrió. Lo importante es que a partir de la década del 90, y Colombia es pionero, como lo dice Jenny Latorre, surgió lo que algunos llaman el constitucionalismo de la diversidad. Todos los países en la región han venido de manera progresiva avanzando en el agotamiento de la etapa de reconocimiento. Sin ese paso es imposible que podamos avanzar a otros estadios. La población afrodescendiente en la región no era reconocida como un sujeto colectivo, como un actor. Los cambios constitucionales en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, ¿sí?, en Costa Rica, en México, que han avanzado en el reconocimiento de la población afrodescendiente como un grupo étnico, como un actor diferenciado, han permitido que estemos dando ese salto hacia la visibilización y hacia la identificación de las condiciones fácticas. A partir de ese reconocimiento, digamos, del surgimiento de ese constitucionalismo de la diversidad, más de 15 países en la región han incorporado la variable afrodescendiente en los censos de la ronda del 2010 y del año 2000 precisamente, y eso es lo que ha permitido que se ponga sobre la mesa esta realidad y estos desafíos. Bueno, pero ahí hay que decir una cosa: Nicaragua y Brasil nos anteceden en constituciones que reconocen a las poblaciones afro. Bueno, nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos. Ese es otro. Les propongo que seguimos aquí en Canal Capital hablando de numeral Afroamérica. Les propongo que contestemos una pregunta que manda Afromedios sobre trato diferenciado en los medios de comunicación. Laura, creo que debo responderla yo y los demás. En este momento, el Ministerio de Comunicaciones, yo estoy haciendo una consultoría para el tema justamente de esto, y es la construcción de una política pública diferenciada, afro, que va a contener dentro una política pública. Se formula porque hay un problema, y el problema en Colombia es muy grave. Los medios de comunicación han creado o tienen un sistema que ha provocado estigmatizaciones o exclusiones del tema étnico-racial, y se propone que esta política pública, que ya se comienza los foros regionales a finales de este mes, pretenden que la misma comunidad afro plantee cómo ve la comunidad afro una política pública que permita que los medios de comunicación
disminuyan el racismo, por ejemplo, a través de en la cumbre, el ministro Molano, que es el ministro del Ministerio de las TIC, justamente abrió un debate o moderó un debate donde muchos representantes de las comunidades de Colombia y del extranjero hablaron sobre la estigmatización de lo afro en los medios de comunicación. Y él planteó lo mismo, que es una oportunidad de oro la política pública para plantear el problema, la solución. ¿Qué otros sectores en Colombia, y quizás le haga la pregunta, Pastor, en el resto de América Latina, como usted conoce el comité, ustedes ven la estigmatización como algo preponderante? En Colombia, Jaime, ¿en qué otros sectores es algo? A ver, yo estuve en la cumbre, participé muy brevemente en un foro sobre medios, la representación de la gente afro en televisión. Y hubo una ponencia absolutamente maravillosa de Ricardo Chica, mediante la cual él compara la difusión de la champeta africana y la champeta criolla. Y muestra cómo la champeta africana, hasta el decenio de los 80 más o menos, representa una conexión gigantesca entre Cartagena y África. Por el contrabando, por todos los medios, cuando surge la música de Picó, entran los grandes músicos africanos, Miriam Makeba sobre todo. Y él dice, mire la maravilla, esto era cuando nosotros los cartageneros teníamos control sobre nuestros medios. De ahí en adelante, Bogotá y las cadenas bogotanas empiezan a tener una enorme influencia y la champeta africana desaparece y nace la champeta criolla, que teniendo sus valores ya representa una desconexión muy fuerte con África. Entonces ese comercio de acetatos, de carátulas, acerca de los cuales él habló, era un universo absolutamente maravilloso el que presenta. Y ya el otro es muy distinto. Siendo poderoso todavía, no tiene la fuerza integradora de ese periodo donde, digamos, Miriam Makeba era una heroína en los barrios de Cartagena, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la propuesta de Chica? ¿Cómo descentralizamos los medios para que las ciudades y los ámbitos populares tengan control sobre sus propias expresiones? Hizo una cosa, bueno, yo no podría detenerme mucho en eso, pero hizo una reflexión sobre la representación de las clases populares en las páginas judiciales versus la representación de las clases dirigentes en las páginas sociales, y cómo las páginas judiciales en un momento dado se convierten en un ámbito de identidades negadas en Cartagena y de lucha de la gente por hacerse visible, así sea en la página judicial. Eso fue maravilloso. Yo, sinceramente, que para mí el haber ido a Cartagena y haber oído a Ricardo Chica me llenó totalmente. ¿Y en qué otros sectores de la economía uno ve esta clara estigmatización de la comunidad afro, por ejemplo, en América Latina? O sea, que en su experiencia, Pastor, de revisar situaciones en el comité, ¿dónde se ve? Bueno, se ve en todas las esferas. La verdad es que el racismo y la discriminación racial es un problema estructural que afecta a todos los países de América Latina sin excepción. Si examináramos y consideráramos unos indicadores de discriminación estructural, podríamos identificar eso, el ámbito judicial, es decir, la desproporción que existe entre la población carcelaria y la población y el promedio de las poblaciones nacionales. Si usted va a Brasil o aquí mismo en Colombia, las estadísticas le muestran que el número de población afrodescendiente en el sistema judicial está, digamos, sobre representado en relación con la población. Desde el punto de vista de la educación, pues sabemos también que la brecha es enorme. Más o menos 8 años de distancia tiene un afrodescendiente en cualquiera de estos países, de ahí en adelante, en promedio para el acceso a la educación superior comparado con los promedios nacionales. La esperanza de vida. Un habitante del Chocó
con base en el censo del 2005, su esperanza de vida es de 58 años, cuando el promedio de esperanza de vida de un ciudadano colombiano es de 71 años para los hombres y 73 para las mujeres. Y el promedio nacional de los afrodescendientes está en el orden de 8 años, es decir, la esperanza de vida, esa brecha, y esa es una realidad que cabalga, digamos, en toda la región, en toda América Latina. Y obviamente el gran desafío es el político, ¿no? De Claro, cómo claro. Tuvimos aquí en la cumbre, tuvimos una delegación de más de 10 participantes de Haití. Por cierto, Laura, tú que has tenido una afinidad muy estrecha con Haití y se bautizó, se hizo todo un homenaje a una calle en la ciudad de Cali en reconocimiento al aporte de Petión a la liberación del pueblo colombiano. Pero lo que quiero destacar es justamente que esas brechas que tenemos acá en la región, que son expresión de ese racismo y esa discriminación estructural, se refleja en todos los niveles. Pero hay cosas que están cambiando. Volviendo al tema de la educación, el año pasado tuvimos unos hechos muy elocuentes aquí en Colombia. Ustedes recuerdan el caso del ciudadano que fue encadenado para recrear la época de la esclavitud, para promocionar la ciudad de Cartagena en el ámbito del turismo. Sí, Recuerdan el incidente del diputado del Valle, recuerdan lo del concejal de aquí o lo del el comandante de la policía de Cali. También los televidentes recordarán que algunos jugadores de la Equidad o hinchas de la Equidad en la ciudad de Pasto tuvieron una serie de manifestaciones racistas. Pero estos hechos que aparentemente, digamos, generaron toda una movilización de opinión, no son hechos nuevos. Esto viene ocurriendo aquí en Colombia todo el tiempo. Lo positivo de esto radica en que por primera vez los medios de comunicación se emplearon a fondo en visibilizarlo. Y también la opinión pública nacional en expresar su rechazo. Es decir, la conciencia colectiva de los colombianos está cambiando. Tuvimos un hecho realmente muy vergonzoso ahora con los Juegos Mundiales en la ciudad de Buga. Todo un estadio, todos los participantes, los nacionales en ese estadio, aullándole como mono a un ciudadano de Brasil, que tratando de neutralizarlo en un partido de fútbol sala. Digamos, estos son hechos realmente fuertes y que nos convocan a reflexionar sobre esta realidad, pero igualmente, insisto, la conciencia colectiva de los colombianos está cambiando y de los afrocolombianos para el caso, que también están mucho más proactivos denunciando este tipo de acciones. Hay un tema que sucedió en la cumbre, que lo recordé ahora. Unos jóvenes hicieron una investigación en Colombia y otra en Brasil, y para determinar el lugar en donde se estigmatizaba más la presencia de afros, en los bancos. El sistema bancario, determinaron ellos que después de la investigación, los lugares que menos emplean afros en Colombia son en los bancos. O sea que, y también en Brasil. Entonces yo pienso que, bueno... Es en toda América Latina. Sí, pero entonces parece que la proporción más alta la encontraron en Colombia y Brasil. Eso era necesario señalar. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9 de la noche. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes y los dejamos con este pequeño poema que nos recitó Jesse Jackson, de su autoría, esta tarde. I am somebody, respect me, protect me, never neglect me. My language may be different, my race may be different, but I am somebody. Con multas y penas de prisión a quien arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razones de su raza, de su etnia, de su religión, de su nacionalidad,
ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual. En Colombia, a partir de esta ley, quien quiera discriminar a alguien por su color tiene que pensarlo 2 veces. ¿Qué hacer entonces para abordar la superación de inequidades y desigualdades por razones de raza? Muchos estudios han recomendado a Colombia tomar medidas urgentes como la intervención de aspectos como la educación, el empleo y trabajo, salud, tierra, territorio y derechos económicos, sociales y culturales de la población afro. Además, se recomienda implementar el sistema de acción afirmativa para asegurar el aumento de las oportunidades de empleo en el sector público y privado para las comunidades afro, promoviendo la cohesión social de esta población. También municipios con mayoría de población afro. En Colombia, aunque no parezca o aunque no se crea, aún persiste la discriminación contra la población afro, según el Observatorio de Discriminación Racial. Si bien la Constitución de 1991 incluyó importantes aspectos relacionados con la no discriminación, el problema continúa con marginalización, pobreza y vulnerabilidad. La discriminación de los afrocolombianos pasa por la desigualdad en educación, desigualdad en empleo y la dificultad en la formulación y aplicación de políticas y programas adecuados, diferenciados y eficaces que atiendan las necesidades de la población afro. Por ejemplo, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la tasa de desempleo de la mujer afro en Colombia es del 24.2% y el subempleo y la informalidad del 67.7%. Pero no todo es discriminación y racismo. En noviembre de 2011, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1482, conocida como la Ley Antidiscriminación. Sancioné la Ley Antidiscriminación que castiga lo que eres tu propio yo. Bueno, para hablar de los temas que se plantearon en la cumbre de mandatarios locales afro, estamos en el set de Canal Capital con Jenny Latorre, exdirectora de las comunidades negras del Ministerio del Interior y ahora investigadora de la institución Afros Iberoamérica. Bienvenida, Jenny. Pastor Murillo también, que pasó por la misma dirección y es actualmente un miembro colombiano del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, y Jaime Arocha, quien nuestros televidentes deben conocer como columnista de El Espectador, antropólogo de reconocida trayectoria como profesor de la Universidad Nacional, ¿verdad, Jaime? Sí, señor. Bueno, les propongo que para comenzar el debate miremos una primera nota sobre el tema de la cumbre y Colombia. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra no sale. Cali y Cartagena fueron sede de la tercera cumbre mundial de mandatarios y alcaldes afrodescendientes. Allí se dieron cita más de 800 ministros, legisladores, alcaldes, concejales y líderes sociales para profundizar el diálogo político y la cooperación internacional, todos bajo el lema Conectando la diáspora africana para la prosperidad. Hombre, que nuestros pequeños empresarios o medianos empresarios hayan tenido la posibilidad de haber hecho transacciones comerciales por 3.800 millones de pesos en unas 8 horas de trabajo es algo muy satisfactorio. En Colombia, según el censo del DANE 2005, de los 41 millones de habitantes, el 10% se autorreconoce como negro, afrocolombiano, palenquero o raizal. Las regiones con mayor presencia afrocolombiana son la costa pacífica, la franja costera del Caribe, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia. En el país hay más de 108 municipios. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy
es lo que nos dejó la cumbre de mandatarios afro que tuvo lugar en Cali y Cartagena. Nuestro hashtag numeral Afroamérica. Bienvenidos. La herencia africana para mí es cultura. Para mí sencillamente es el mejor regalo que le ha hecho la vida al mundo. ¿Recuerdas en dónde naciste? ¿Te acuerdas? Y la madre que te parió.